Acá estamos. Ahí comparto. Bueno, estamos en vivo, arrancamos un nuevo programa de Rosca y Tinto, programita especial. Arranqué con mucho ánimo por ser lo que pasó el domingo, pero bueno, hay que levantarse. ¿Cómo ¿Cómo estás, anda Juan Cruz? ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Sí, te noto entusiasmado. Efusivo, y bueno, pasa que Yo, para mí no tenemos, estuvo tan mal lo del domingo. y bueno, ahora lo vamos a No charlar sé. con el invitado especial que teníamos ganas ya hace tiempo de convocarlo aquí a Satélite Azul, a Rosca y Tinto, a nuestro programa, para poder conversar hoy también de política interna, política argentina, no solo política internacional, pero fundamentalmente que es de lo que se especializa de también geopolítica. Sí. Así que no sé si está en vivo, si está ahí prendido el amigo Kevin Bryan, ¿estás ahí? Desde la ciudad de Rosario. Todo Dream Team santafesino. ¿Cómo estás, ¿Cómo va, Kevin? chicos? Un gustazo nuevamente. Nos encontramos después de un largo tiempo que no hacíamos ninguna transmisión en vivo, pero un gustazo, de verdad. Así que, bueno, y para charlar un poco de todo lo que pasó, que es realmente bastante, porque un montón de cuestiones para analizar, tanto del plano local como en lo que viene a nivel internacional, sin lugar a dudas. Sí, la verdad que es un mundito y un país que nos tiene acelerado, la verdad, con un montón de sucesos. Yo te tengo que confesar, Brian, Kevin, digo, Brian, El Kevin, apellido es... estamos, Kevin, que estuve muy atento a todo lo que publicaste sobre el conflicto en Níger, pero incluso si me está mirando Teresa, ella da cuenta, porque estaba prendido al teléfono, era la Sí, era... madrugada y yo estaba esperando a ver si subías con una historia, a ver Sí, qué pasaba. Me decía, ¿qué haces con el teléfono a esta hora? No, estoy están viendo mirando si... chica, no, No, estoy estoy mirando... viendo si invaden Níger. No, Claro, esto sí, pasó, sí, es sí. real. Sí, y a nosotros nos ocurre algo también en un grupo de WhatsApp que cuando pasa algo así trascendental, digamos, me acuerdo que me había pasado también con lo de la guerra de Ucrania,
de estar. Viste que generalmente los horarios son cambiados y nosotros acá estamos de madrugada. Y de Claro. mandar, de compartir en los grupos, se viene la guerra, así, especulando un Mm. poco con la cuestión. Sí, sí, Eh, sí, este tipo de acontecimientos son tremendos. Si bien acá todavía después lo vamos a analizar un poco, no tuvimos ningún estallido concreto claro, por lo menos hasta el momento, pero sí realmente la situación de incertidumbre, sobre todo cuando mirábamos hace 10 días atrás, era realmente muy espectacular, porque era básicamente estar viendo como un déjà vu de lo que pasó con Rusia y Ucrania, ¿no? Era básicamente estar haciendo ese minuto a minuto, donde algo que parecía inevitable, bueno, por el momento sigue un poco demorado, ¿no? Pero es una cuestión de también estar minuto a minuto haciendo ese seguimiento que es muy importante. claro, me imagino. Che, y para arrancar a conversar, ya a charlar, ¿cómo son estas transmisiones, así en términos profesionales también? ¿Cómo las vivís? ¿Cómo las llevás? ¿Te apasionan? ¿Te estresan? Contanos un poco. Bien, bueno, yo siempre digo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Eh, a mí personalmente siempre esta cuestión de sentir que uno está viviendo los acontecimientos históricos o los acontecimientos que van a marcar la historia es una cuestión que a mí de alguna manera siempre, digamos, me moviliza, me despierta un montón de emociones y eso sin lugar a dudas es fundamental, pero al mismo tiempo también cuando está el riesgo, por ejemplo, de una invasión o de ese tipo de cosas, obviamente que también entra esta parte humana, ¿no? Claro, Donde obviamente uno del otro lado piensa, bueno, todo lo que puede llegar a acontecer, lo que puede llegar a ocurrir, pero es una mezcla, ¿no? Donde creo que están las dos cuestiones. Un poco la cuestión del saber que uno está viviendo un momento histórico, un momento que puede llegar a marcar, no sé, la historia de un continente, puede marcar incluso, bueno, el acontecimiento de Rusia-Ucrania va a marcar la historia seguramente de las próximas décadas. Y son acontecimientos que creo que es fundamental que también tratemos de dimensionar desde el ángulo en el que estamos. Así que digamos que es un mix, ¿no? claro. Y en este sentido también uno tiene que tratar de jugar con esta cuestión de ser lo más correcto a la hora de informar, porque también es un desafío el informar en el minuto a minuto, ¿no? Yo siempre digo que estamos en una era digital en la cual esta cuestión de las noticias circulan tan rápido Claro. y muchas veces no se chequean y demás, y a veces es por cuestión de tener la inmediatez, ¿no? En esto de la modernidad líquida, de tener esta cuestión permanente, a veces se pierde un poco la cuestión de lo fidedigno. Claro. Y ahí es donde yo por ahí trato de, a veces prefiero que pasen unas horas sin publicar nada, pero que lo que publica está chequeado, ¿no? Claro, sí. Que es esta cuestión de que es el desafío más importante que uno tiene, me parece como, a ver, tanto como educador como alguien que está informando también al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Aún así, Kevin, a mí me sorprende la velocidad con la que generás el contenido, porque vos decías recién esperar que pasen unas horas, pero es una cosa constante, por lo menos cuando hiciste ese seguimiento en vivo del conflicto, ¿qué subías? ¿Seis, siete, ocho publicaciones capaz Sí, Sí, por día? un ritmo frenético, la Y verdad. como decías vos, a todas con producción, chequeando el contenido, con algún análisis, digamos, no es que fue simplemente cortar, pegar y replicar una noticia. sí, Así que la verdad que por eso, de mi parte, nada, felicitarte y Felicitar. transmitirte admiración, porque la verdad que uno que trata de generar contenido sabe lo difícil que es hacerlo Sí, por y supuesto. ver la Sí, velocidad sí. con la que lo haces vos, la verdad que No, y está buenísimo. ni hablar cuando hay análisis, digo, porque uno, bueno, replicar noticias lo puede hacer constantemente, robar memes y subir también, Sí. pero hacer un análisis político y además de relaciones internacionales de otros países que a veces uno no conoce tan a fondo, es complejo, No, es incluso yo complicado. imagino que de África no debe ser tan fácil conseguir información, porque viste que hay como un canal, ¿no es cierto?, mainstream de la información de que, bueno, lo que pasa en Sí, en Estados Occidente, en Unidos, Alemania, Europa, y exacto. mismo en China, Japón, son lugares donde hay mucha corriente de información que nos llega. Ahora, ver, chequear, saber si realmente pasó o no pasó algo de África, que encima no te queda otra que andar buscando portales, imagino Sí, yo, sí, porque sí, sí. más no debes tener muchas fuentes oficiales de información. Es todo un desafío. Todo un desafío. Por eso sí, la geopolítica por ahí Sí, también es más complicada que los asuntos locales, porque uno se desenvuelve en un lugar y claro. siempre tiene un teléfono al que llamar, tal sabes qué cual. portal es válido, cuál no. Sí, sin duda. Sí, sí. Kevin, ya para meternos un poco a lo que pasó el domingo, las elecciones acá en Argentina, vos sabés que el otro día, porque lo vinculo con esto que decías vos de los procesos históricos. El otro día, al lunes siguiente de que ganó Milei acá en Argentina, salió una nota muy interesante de Nathanson en el Dipló para los compañeros y las compañeras y los amigos que están prendidos, si por ahí tienen ganas de leer algo. Muy interesante que hablaba de esto. Digo, la gente no se daba cuenta
hasta que no sucedió el 17 de octubre, por ejemplo, que se estaba gestando algo abajo. La gente no se daba cuenta hasta que le cortaron la cabeza a Luis, que se estaba generando algo que iba a cambiar la historia de la humanidad, que fue la Revolución Francesa. Digo, los procesos históricos, capaz uno es testigo y es protagonista, pero no es consciente. Y me parece que lo del domingo habla de un proceso histórico, de un quiebre histórico, en términos de que culmina un ciclo político que arrancó en 2003, pero además algo mucho más profundo, según un análisis que vengo haciendo y que también escucho de otras personas, de que se terminó un poco la política tradicional en muchas cuestiones. En primer lugar, prácticamente no se necesita tener intendentes, gobernadores en el territorio para ganar, o tener fiscales. Cuestiones que uno creía la mantra de la política tradicional, de las elecciones y demás. ¿Qué análisis haces particularmente de esto? ¿Entendés que hay un proceso histórico que se está resolviendo en estos momentos y que tiene que ver también con la crisis internacional y demás? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que haciendo un poquito de un reconto de varias cuestiones, a mí me parece que hay un fenómeno que tenemos que analizar en varias cuestiones, ¿no? El fenómeno primero de estos outsiders, como se les dice muchas veces, ¿no? Estos actores que muchas veces, a veces vienen desde la economía, a veces vienen desde los medios, a veces vienen desde la televisión, desde distintos espacios y rompen, ¿no? Rompen con un discurso que por ahí es el discurso que a veces sostienen, según la instancia del país en el que tengamos, un bipartidismo, bien, o según el caso que tengamos. A mí me parece que acá en Argentina lo que tuvimos es una combinación de distintos factores. Primero que nada, hay una cosa que quedó muy en claro el día domingo, me parece a mí, que es esta cuestión del fenómeno del personalismo, ¿no? Ajá. Eh, en un momento en que, por ejemplo, uno habla tanto de estas cuestiones de porque lo venimos analizando y lo venimos planteando, ¿no? Por ejemplo, cómo se desdibujó en el último tiempo la figura, por ejemplo, de una figura siempre central en la historia argentina, que es la figura del presidente, ¿no? Cuando hablamos del presidencialismo, esa centralidad que históricamente ha tenido y que en los últimos meses se ha desdibujado un montón. Bueno, siempre cuando analizábamos eso en clave, yo me preguntaba, mirando el otro día, qué interesante ver este fenómeno de Milei, por ejemplo, como un actor que tracciona por lo que es él, ¿bien? Sin estructura, como ustedes Claro. bien lo decían, sin una estructura por lo menos, obviamente que tuvo fiscales, que tuvo personas que acompañaron en los distintos, en las distintas provincias, en las distintas localidades y demás, por supuesto, hay una estructura en ese sentido, pero es incomparable si lo ponemos o lo justaponemos con lo que es la estructura que tiene el peronismo, la estructura que tiene la Unión Cívica Radical en distintos lugares, ¿no? Entonces, acá me parece que hay un fenómeno que rompe con eso, que es la figura del personalismo, ¿no? Una figura que aglutina por lo que es él, aglutina por lo que es el discurso que representa, y que obviamente es un discurso que tiene mayor peso en un momento en el cual existe un agotamiento de las fuerzas tradicionales, Sí. ¿no? Y un agotamiento que tiene que ver con muchas cuestiones. Yo lo expliqué el otro día en el análisis muy corto que había hecho, pero a mí me parece que también este resultado que nosotros vimos es fruto de prácticamente 10 años ya, tirando casi 10 años, donde Argentina no logra dar respuestas a los problemas económicos, ¿no? Que por supuesto que se han ido profundizando, puede ser desde la inflación, la pobreza, etcétera, hasta llegar a los niveles que tenemos hoy, ¿no? Un problema que se ha ido agudizando, agudizando, y al cual ni el oficialismo actual, ni el oficialismo anterior, hoy oposición, Juntos por el Cambio, pudo dar una respuesta contundente a eso. Y a mí me parece que ese desgaste sin dudas explica en buena parte un fenómeno como Milei. Y una cuestión más que quería agregar, que me pareció fundamental a lo que ustedes mencionaban. Cuando hablábamos de la cuestión esta histórica, yo me quedé pensando el otro día en algo que no lo subía en la página, me quedé con las ganas de hacerlo, pero me parecía súper interesante. Cuando analizábamos el mapa electoral, ¿no? Si bien es una PASO, no es una general todavía, pero las PASO muchas veces sabemos que determinan o por lo menos van marcando un poco el rumbo hacia las generales, ¿no? Esta cuestión de ver que de los 24 distritos de nuestro país, 16
estuvieran pintados de color morado, a mí me parece un detalle a tener en cuenta por varias cuestiones. Es la primera elección, si tomamos como referencia, eh, a ver, estructuras relacionadas al justicialismo o estructuras relacionadas a la Unión Cívica Radical, es la primera elección desde la ley Sáenz Peña en la cual la fuerza más votada no tiene al justicialismo o alguna rama de la Unión Cívica Radical. Mirá, O interesante sea, ese nos dato. tenemos que retrotraer 110 años atrás para encontrar que la fuerza que se impone no tiene ni radicales ni peronistas adentro. Oh, qué bomba. Mm. Bueno, si hablamos de procesos, ¿no? Sí, vos sabés que ahí, bueno, se le corta un poco a Kevin, pero a mí me decían hoy en el laburo, un comentario al pasar, pero que es válido porque estamos todos pensando en política hace un par de días y por ahí surgen análisis interesantes. Que había una especie de voto castigo a Ciudad de Buenos Aires. Por un lado, por el pésimo desempeño de Larreta en su interna, pero a nivel general, es un Sí, tipo sí. con Y la sacó el cantidad, doble de voto que era hoy nomás. claro, pero con la cantidad de plata, con el nivel de conocimiento, con el nivel sí de estructura que dispone por ser jefe porteño, bueno, un pésimo desenvolvimiento. Y después también una especie de voto castigo de todas las provincias a los candidatos no que parecieran más porteños. Fíjate que incluso se han alineado, uno cuando ve el mapa ve alineada al interior de las provincias, o sea, cuando la que está pintada de azul es Buenos Aires, por ejemplo. Sí, Entonces hay como una especie, me decía, de voto castigo al porteño, ¿no? sí, Como sí. una, a ver, una especie de federalismo Claro, representado en Milei, que no sé si Milei se hace cargo de ese claro, no, federalismo, y creo que no. pero Porque sí le por quiere ahí, sacar la coparticipación a la provincia, así que. bueno, claro, más allá de si él se hace cargo o no de ese voto, es como un voto castigo también. Sí, Es sí. decir, no me interesa lo que pase en Buenos Aires, y por eso también ha pasado que los colores políticos de las provincias que ya han tenido elecciones no reflejan después tampoco la elección nacional, porque hay como una separación muy profunda entre elegir a su propio gobernador y después cuando uno piensa en la óptica nacional, por lo menos Claro. pareciera eso en el electorado. Y yo creo que comparto parte de esa visión. Eh, Incluso, bueno, también los comentarios en la elección de Córdoba, ¿no? Todo el bastardeo que hubo sobre Buenos Aires, que no, Sí, bueno, que no nos vengan a enseñar cómo votar y otros sí. comentarios que hicieron los cordobeses, que se pueden llegar a replicar en el resto del país. Sí, sí, puede haber algo de eso. Creo que hay muchos factores, fenómenos para investigar y para hacer, analizar respecto a lo del domingo. Pero, Kevin, te dejamos continuar con la idea, porque me parece que no la cerraste, Sí. para que continúes. Sí, retomando un poco también con lo que bien mencionaban, que me parece que está buenísimo porque es parte también del análisis que yo también estaba realizando en ese sentido. De hecho, cuando el otro día miraba los porcentajes, por ejemplo, que sacó Milei, no sé si ustedes se percataron que el lugar en el que peor le fue a Milei fue en Capital Federal. Claro. Mira, Ese es un detalle a tener en cuenta. Sí, sí, O sí, sea, en mira. porcentaje, Milei sacó 17% en Capital Federal. Es el lugar donde peor le fue si lo comparamos con los otros 23 distritos. O sea, Milei sacó más votos en porcentaje. Si tomamos Formosa no sé, Santiago del Estero, que son Sí, baluartes, por sí, Tucumán. sí, ejemplo, sí, Unión por la por Patria, Dios. claro, y en esa circunstancia me parece que hay una cuestión también a analizar, ¿no? Esta cuestión de cómo, a ver, Ciudad de Buenos Aires es un mundo aparte y vota de otra manera y se maneja de otra manera, y eso también el interior muchas veces lo lee, lo percibe, y también coincido en buena parte con que a veces está como esa cuestión de nos vamos a diferenciar de estos, y estos siempre tienen ese enfoque, siempre tienen esa parte, bueno, vamos por otro lado, ¿no? Me parece que también eso coincido con esa lectura. Y para cerrar lo que venía mencionándoles anteriormente, a mí me parece que todo este fenómeno que ocurre con Milei y demás, que sin dudas hoy me parece que genera las mismas dudas, o por lo menos una cuestión, ¿no? Porque si uno miraba los distintos medios el día domingo por la noche, por la madrugada, ya del día lunes, eh, uno veía que distintos medios, por ejemplo, hablaban de una derrota catastrófica del peronismo, ¿no? Titulaban derrota catastrófica prácticamente en la primera elección en la cual el peronismo queda tercero, ¿no? Claro. Y es verdad, es un dato objetivo, pero también hay otro dato objetivo que podemos hacer, o que podemos sumar, aportar a esto, que es que el espacio
que de alguna manera siempre venía capitalizando buena parte de ese descontento con la gestión, por ejemplo, de Alberto Fernández y demás, que era Juntos por el Cambio, hizo una de las elecciones más flojas hasta el momento. Sí. Porque es una elección floja, pues tenemos que pensar que los votos de Bullrich más los de Larreta dieron 28 puntos, cuando ellos mismos en las distintas encuestas y demás se veían entre 33 y 34 puntos más o menos y se veían primeros, ¿no? Sí. Con una diferencia sobre Unión por la Patria. Siempre decían que Milei aparecía tercero. Sí, sí, Sí. sí. Increíble cómo nuevamente le erraron las encuestas, la verdad Sí, que... para mí lo que no queda duda es que el gran perdedor de la elección fue Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que fue el que realmente no tiene forma de justificar su desempeño. Claro. Después creo que hasta el más envalentonado de los que componemos Unión por la Patria se esperaba un desempeño flojo del espacio, ¿no? Después de estos 3 años de desgaste, pandemia de por Quizá no medio, tanto, quizá la no tanto. inflación, tal vez no tanto, pero ninguno de nosotros decía, no, che, mirá, ganamos en primera vuelta, sobrado, No. o sea, estábamos todos con ese temor. Ahora Horacio, que parecía que iba a ganar su interna, y Sí, sin duda. ni para eso le alcanzó. No, interesante también analizar esto que hablábamos, digo, los procesos en los que se va gestando la historia humana, que nunca uno lo llega a comprender en el momento. Digo, y también hay un fenómeno en este sentido que se habla de la mayoría silenciosa, ¿no? Porque Sí. bueno, uno dice, bueno, en otros momentos quizá había un estallido en esta situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Me parece que hay una gran contención por ahora del movimiento obrero, de los sindicatos, fundamentalmente de los movimientos sociales, para que no haya un hambre desmedido, para que no explote todo, pero la gente, aún así, está cansada, bueno, de un montón de situaciones, pero fundamentalmente de vivir mal. Entonces, me parece que es muy claro esto del voto castigo, pero además que la gente utilizó su mejor herramienta en la democracia, porque por suerte nuestro pueblo democrático, que es el voto, y lo expresó. Sí. Lo expresó y me parece que es un cachetazo a la política tradicional y a la construcción de la política en los términos que se está haciendo. Sectarios, con excesivo personalismo, como decía Kevin, sin épica, sin enfrentar a los grandes poderes, que también obviamente hacen para que la gente vote así y para que viva mal como vive, ¿no? Sí, Sí, alejado también de muchos de los problemas que tiene el común de la gente, para aportar eso también, ¿no? sin Muy duda. alejado de lo que le pasa a la gente en el día a día. Y también hay comentarios que yo por lo menos desde lo personal considero que, a ver, fueron desacertadísimos, que por supuesto que provienen de una o dos personas que están, por ejemplo, dentro del gobierno actual. Voy a dar nombre y apellido, ¿no? Cuando Sí, escuchamos a Cerruti, por ejemplo. Comentarios, pero hasta provocadores, diría, ¿no? Que realmente generan un descontento tan grande y que ni siquiera te traccionan a favor, porque hasta genera críticas al interior del propio peronismo, de decir, che, no podemos ser tan caraduras de decir este tipo de cosas. Y Bueno, ese tipo hoy de me cosas, decían, también, a mí me gusta tener muchas charlas tipo de pasillo, ¿viste? Sobre todo Y sí, porque son las que mejor cuando uno está reflejan. militando, me parece que antes que tirar un voto por abajo de una puerta, encontrarte con un vecino y cruzar un par de palabras es el mejor acto militante que Sí, podés sin tener. duda. Y la verdad que lo vengo haciendo hace un tiempito ya, porque me asustaba toda esta elección. Y hoy mismo también, en una de esas charlitas con un vecino, me transmitía que él estaba muy enojado porque él no se sentía responsable de la inflación y que Alberto Fernández le había dicho que cuando él remarcaba precios en su comercio era responsable de generar inflación. Y el tipo me dice, si yo no remarco precio, no puedo reponer la mercadería. No No es que como, yo digamos. elijo subir los precios. Claro. Incluso medio como que se quería justificar, como diciendo, che, cuando puteen por la inflación, no me putees a mí que soy comerciante. Y el tipo tiene razón, y vos me hacías acordar, Kevin, porque Gabriela Cerruti salió a decir que la inflación la generaba la verdulería. Sí. Entonces, viste, ese tipo de comentarios que vos decís, loco, ¿cómo le puede errar tanto? Sí, un comentario similar al que hizo Macri, que está cuando votaron mal, digamos, los Claro, claro, argentinos, ¿no? votaron mal, ahora vamos a tener que devaluar, ¿viste? Sí, sí, tal cual. Pero, en definitiva, me parece que para salir de esa lógica eh, hay que rearmar un gran frente electoral. Y en ese rearmado del frente electoral tenemos 2 meses. Entonces, me parece que lo que mejor podemos hacer es eh, tapar a Cerruti bajo unos cuantos kilómetros de tierra, figurativamente hablando, y empezar a revalidar otras cuestiones. Incluso me parece que hoy, con este diario del lunes, la figura de Massa permite recuperar algunas cuestiones que si hubiera sido un candidato
más extremo, o más de los Sí. extremos, o más Más referenciado kirchnerista, con un digamos. claro, sí, o mismo Grabois, que tal vez no es kirchnerista, pero que está referenciado con una extremidad, em, te permite cierta cintura política para Sí, manejar otro tipo de discurso, ser, ser ¿no? De un... despegarlo un poco tal vez del gobierno, porque en realidad pareciera que al gobierno arribó hace un año, por más que Claro. confirma el frente de todos desde el principio. Y tampoco nadie puede acusarlo de kirchnerista, o sea, No, no, sobra archivo para mostrar que para Massa no desmentir es eso, kirchnerista. sin dudas. Bueno, tendremos ese desafío también por delante. Sí, por supuesto. Kevin, para vincular también un poco lo que pasó el domingo, la reacción de la gente, la elección, la emergencia de Milei como un sujeto político importante, y también empezar a hablar un poco de política internacional, digo, uno viene viendo ya hace tiempo un poco la crisis de Occidente en términos materiales, bueno, en términos espirituales también, la financiarización, lo que se llama la uberización del trabajo, es decir, un montón de trabajadores en condiciones indignas, como monotributistas, no sé, dando Vos, clases de yoga por la vos sabés que computadora. hoy en la conversación que tuvimos recién, a mí se me alinearon algunos planetas. Cuando se habla de uberización del trabajo, yo digo, che, pero ¿por qué puede llegar a haber tanta diferencia en el concepto o la forma de entender la realidad entre un tipo que es cuentapropista y un tipo que está Claro. sindicalizado o trabajo en blanco? Y para mí la clave está en que el chabón que está sindicalizado tiene muy claro quién es quien lo oprime o quién lo puede oprimir, que es su patronal. Claro. Entonces, frente a esa patronal se sindicaliza. En cambio, el tipo que va en Uber no tiene identificado el Claro. sujeto que lo oprime. Entonces, ¿qué hace frente a eso? Y elige al Estado, por Putea lo supuesto. primero que encuentre. Lo primero que encuentra en esa escala es el Estado. Sí, por supuesto. Me parece que un poco va de esa mano. Sí, sin Además del duda. individualismo que fomenta, ese tipo de Sí, prestación de sí, sí. servicio. Son trabajos individualizados que van en consonancia con una época neoliberal, que van en consonancia con un sistema internacional, digamos, financiarizado, como decía recién, con la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. Digo, una gran crisis. Claro, el tema es que vos vas en la bici y vos decís la puta que te parió George Soros. No, ¿me entendés? Vos decís la puta que te parió, Estado ¿me argentino, entendés? los Alberto políticos, Fernández. sí, O los sea, te queda políticos más que me cerca oprimen. eso. Sí, por supuesto. Eh, y te preguntaba, digo, ¿hay una similitud con la emergencia, teniendo en claro esta decadencia de Occidente, esta crisis muy profunda, con la emergencia de tipos como Trump, como figuras como Meloni, por ejemplo, y figuras principalmente como Bolsonaro? Hoy he escuchado un análisis muy interesante de Gabriel Merino, que es lo que dice, que hay cierta similitud, pero la diferencia es que en los países desarrollados, pongamos por caso Estados Unidos e Italia, se da de otra manera, en que este outsider es conservador en lo cultural, porque hay una reacción además hacia el progresismo, pero económicamente es más mercado internista, más industrialista. Está el ejemplo de Trump, está el ejemplo de Meloni, que bueno, al principio arrancó muy alineada a la OTAN y a la Unión Europea, pero ahora parece que está cambiando. Y después tenés los outsiders marginales, que son conservadores en lo cultural, pero son profundamente neoliberales reaccionarios en lo económico. ¿Qué análisis haces comparando la situación argentina con la decadencia de Occidente y con la emergencia de estos nuevos líderes? Creo que lo que mencionabas está buenísimo porque de alguna manera para mí se explica con la inserción que tienen esos países dentro del sistema No se escucha. internacional, ¿no? Creo que cuando uno, por ejemplo, supongamos, uno es Estados Unidos o es Italia, que por ejemplo estaría dentro de las economías del G7, que son las economías occidentales más poderosas, ¿no? Más influyentes, prácticamente los países más desarrollados del mundo, diríamos. Digamos que tienen un modelo, tienen una economía, tienen un proyecto que defender, por lo cual, aunque por ahí tengan discursos conservadores en la parte social, incluso en la parte política, me parece que económicamente tienen que sostener un modelo, ¿no? Y ahí conocen esta cuestión de que el libre mercado, por ejemplo, es beneficioso en algunas instancias, pero que en otras instancias hay que ser pragmático y hay que saber cuándo, ¿no? Son países que de alguna manera en muchos de los momentos en los que se hicieron grandes fueron en momentos en los cuales supieron cuidar su industria, ¿no? Estados Unidos es un ejemplo permanente de eso. Estados Unidos es un ejemplo de un país que ha aplicado el libre mercado en muchas ocasiones, pero donde también supo cuidar su industria en los momentos que lo necesitaba, ¿no? Que era fundamental priorizarla.
Y los países europeos lo mismo, Italia, Alemania en su momento también lo ha hecho. Ahí me parece que está en claro, por ejemplo, el rol que cumplen países como Argentina y demás, dentro de lo que es esa periferia capitalista, ¿no? Donde claramente el discurso que más entra no es el discurso industrialista, sino es más bien un discurso de hay que abrirse rápido al mundo, lo cual sabemos que en un mundo globalizado es imposible, por eso yo siempre he tenido discusiones con las personas que dicen Argentina se aisló, no negocia con nadie. No, no se puede, en un mundo globalizado es imposible. Lo que pasa que la gente que dice eso, lo que no le gustan son los socios que tiene Argentina en todos casos, pero es Claro. imposible Claro. aislarse del sistema internacional, ¿no? Por lo menos en esta coyuntura. Eh, entonces me parece que la lectura que ustedes muy bien hacían es correcta porque efectivamente tiene que ver mucho con eso. Y el otro día también me preguntaba, cuando analizaba un poco este fenómeno Milei y lo comparaba un poco en algunas cosas con Bolsonaro, pero también encontraba diferencias con Bolsonaro, ¿no? Eh, Porque ya que mencionábamos esta cuestión, ustedes sabrán que la semana que viene hay una cumbre muy importante, la cumbre de los BRICS, Sí. una de las cumbres que más se viene esperando a nivel internacional, digamos por la envergadura de los anuncios que se van a hacer, ¿no? Que se espera que sean anuncios muy importantes, entre ellos la ampliación del bloque, o sea, que pueda pasar a llamarse BRICS más y que sume países al bloque. Se está hablando mucho de eso, se habla de anuncios económicos relevantes. Bueno, en todo eso se había generado una expectativa muy alta, sobre todo para nuestro país, ¿no? Y hay una cuestión que ahora con este escenario tendremos que analizar un poco mejor o por lo menos revisar, que es la cuestión de qué va a pasar con ese anuncio, si ese anuncio se congelará, el anuncio de Argentina por ahí ingresando a los BRICS, o quizás Argentina ingresa al banco de los BRICS, pero no a los BRICS en sí, ¿no? Claro. Veremos qué es lo que termina avanzando, pero hay un escenario claro. Javier Milei, que es el candidato que salió como la fuerza más votada y como el candidato más votado, es un candidato que lo dice públicamente. Yo hace un rato estaba viendo justamente la televisión y lo dijo. Yo en mi gestión me voy a alinear con Estados Unidos y con Israel. Oh, claro. Y sobre todo con Israel. Sí, O sí. sea que Tiene un vínculo muy contundente, afianzado con Israel. muy afianzado, tiene muchísimo que ver con esta cuestión de que él, creo que lo ha confesado, él hace unos años, unos cuantos años, dejó de ser cristiano y pasó a ser judío. Entonces eso también tiene mucho que ver con esa impronta, ¿no? No tenía ese dato. Ese No, proceso que hizo. Bueno, esto que yo les estoy mencionando me parece que es fundamental para entender también ese giro. Y Milei lo ha dicho, y Bullrich, digamos, desde otro lado, también se ha presentado como una candidata, por ejemplo, anti-BRICS. Bien, lo ha dicho. Nosotros, si entramos a los BRICS, nos vamos, porque no nos interesa ese bloque. Entonces, hay un desafío ahí, ¿no? Porque digamos que de los tres candidatos que tienen chances, de los tres candidatos que tienen chances de llegar a la presidencial, no es que dos son pro-BRICS y uno es anti-BRICS. claro, No, tenés dos anti-BRICS y uno que es pro-BRICS. claro, Entonces claro. es complicado, eso va complicando el escenario de un potencial ingreso, por ejemplo, de Argentina. Muy bien. Y ahí yo comparaba, por ejemplo, con Bolsonaro, trazaba un paralelismo, ¿no? Bolsonaro fue alguien que promovió también toda esta cuestión de la apertura económica y demás, pero fíjense cómo era el manejo de Bolsonaro con los BRICS. Era totalmente pro-BRICS, ¿no? Sí, Eh, sí. Se Incluso llevaba muy afianzó bien. mucho la relación con China, Bolsonaro. Exacto, se De llevaba hecho, muy la bien con China. producción agraria que crece en Brasil va directamente a Asia, digamos. Exactamente, exactamente. Brasil capitaliza muchísimo todo ese mercado. Se llevaba muy bien con Modi, que es el primer ministro de India, con Putin. Tenía una Claro. excelente relación Bolsonaro. Entonces, fíjense cómo, de alguna manera, una figura como Bolsonaro, incluso más allá de ese discurso aperturista y demás, sabía preservar ciertos intereses nacionales convenientes para Sí, el país, Bueno, pero ¿no? ahí está, en esa palabra está, pues son intereses nacionales. Bolsonaro con lo fascista de su persona es un tipo que reivindica un nacionalismo para el sí, sí, Brasil. sí, sí. De hecho, el nacionalismo en Brasil es mucho más fuerte que en otros países de la región, ni a que hablar que acá en Argentina. Milei, lejos está de ser un nacionalista, o sea, en todo caso levantará la bandera, usará el símbolo para hacer Sí, algún alarde, pero es un tipo que dijo que se identifica con Margaret Thatcher, que, o sea, digamos, sí, sí, no, sí, ¿de dónde alineado. sale el nacionalismo de Milei? No tiene ninguno. Sí, vos sabés que me hace acordar esto a un libro muy interesante que se llama Argentina-Brasil
La gran oportunidad de Marcelo Gullo, yo lo conseguí usado una vez, y hicimos un posteo sobre eso, que habla de la ausencia de la clase dirigente en Argentina a diferencia del Brasil. Digo, cómo Brasil, por su trayectoria histórica, por su relación al romper las cadenas del colonialismo, porque bueno, sabemos que se instauró primero un imperio en Brasil a diferencia de lo que ocurrió acá, Claro. Y después fundamentalmente por el nacionalismo de sus militares, que a diferencia de nuestros militares, formados en la doctrina de seguridad nacional, muy aliados a Estados Unidos, no todos por supuesto, porque tenemos la generación de Perón nacionalista, pero digo, los militares fundamentalmente del 76, profundamente cipayos, pro-británicos, pro Estados Unidos y con relaciones incluso muy cercanas. acá, digamos, la dictadura instauró un régimen neoliberal, Sí, neoliberal. lisa y llanamente, mientras que la dictadura contemporánea en el Brasil promovió uno de los mayores crecimientos exponenciales en la industria brasilera. Lo que se llama el milagro brasilero Sí, se dio durante exactamente. la dictadura. O sea, Exactamente. son dos formas de interpretar la economía y las relaciones internacionales completamente distintas Sí, sí. para dos gobiernos de facto en la misma región. Sí, y bueno, me hace acordar mucho esto, digamos, de esto que hablaba Marcelo Gullo, decía, bueno, cómo en Argentina hay una gran ausencia de líderes con capacidad estratégica y de políticas de Estado en las relaciones internacionales. Incluso a largo plazo también. Vos sabés que lo que decías de Gullo es tal cual. Y también lo que se nota donde hay una falta de clase dirigente es cuando uno observa, por ejemplo, cómo se comportan los embajadores o los cónsules, qué sé yo, británicos, mismos Sí. norteamericanos, la cancha con la que manejan la política internacional y local esos tipos. Fíjate Sí, que, sí. por ejemplo, el embajador yanqui se reunió con Grabois, Sí, no tuvo fue ningún igual. problema No. de ir. No. ¿Viste? Entonces tienen otra cintura para manejar los asuntos que me parece que el político argentino todavía tiene para... Sí, falta. Sí. ¿Qué opinas de esto, Kevin? Sí, coincido. Bueno, ahí entra también esta cuestión de, me parece, yo a veces en la página lo comento mucho, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión de los enfoques que los países tienen, ¿no? Si los países tienen, hay dos grandes escuelas a la hora de entender las relaciones internacionales. Hay muchas, pero dos son las que terminan predominando por A o por B, ¿no? La escuela realista y la escuela idealista. La escuela idealista es la que tiende a plantear de alguna manera esto que decíamos hace un rato de yo me junto con, no sé, con Estados Unidos porque comparto los valores democráticos y porque comparto los valores de las instituciones republicanas, Claro. ¿no? Y la escuela realista que dice, yo me junto y hago negocios con el que tengo que hacer negocios. Lo que sea su política interna es su política interna, no me interesa. Si es comunista, si es liberal, si es una democracia, si es una autocracia, me junto porque tengo un mercado en el que puedo hacer entrar mis productos y puedo sacar un beneficio de eso, ¿no? Y a mí me parece que acá en Argentina, lamentablemente, yo lo digo siempre, prima mucho la corriente idealista, ¿no? Esta Claro. cuestión de nos identificarse todo el tiempo con esta cuestión de nos juntamos con las sociedades democráticas, pura y exclusivamente y demás, y todo lo que está por fuera de eso está mal visto. Por eso esto que yo les mencionaba, ¿no? A ver, hacer negocios con países que por ahí, es verdad, el fuerte no es la democracia entendida en la concepción occidental, Claro. ¿y qué te dicen? No, Argentina se está aislando del mundo. Cuando el criterio parece como ese famoso criterio del mundo libre, Qué una en farsa realidad encima. sería, claro, Europa, Japón, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos y Claro, Canadá. claro. Sí. Ese sería el ejemplo del mundo libre, ¿no? No, incluso a mí me llama la atención porque la década del 90 fue una década donde se promulgó, ¿no es cierto?, la globalización, la apertura, el libre comercio, ¿viste? Como que el mundo iba en esa dirección y, por ejemplo, Carlos Menem en la Argentina se prendió a esa misma Sí, ola. sí. Y Con mucho entusiasmo. Sí, pero- con mucho entusiasmo, pero privatizó cuando el mundo privatizaba, Sí, abrió sí. las fronteras cuando el mundo abría las fronteras. Completamente distinto el escenario, por lo menos del macrismo en el 2015 o mismo hoy. O sea, Sí, en sí, un sí. mundo que se está cerrando, que se vuelven a armar bloques regionales, que, por ejemplo, Inglaterra se va de la Unión Europea, el tipo sale a decir, che, abrámonos al mundo. Entonces, No, vos decís, y loco, sí. estás yendo a contramano de lo que está ocurriendo hoy. Más Sí. allá de que simpatices o no. Sí, y además alineándose expresamente con este occidente que parece desmoronarse, digo. Bueno, ahí ya en el chat van dejando algunas preguntas. Agradecemos a las personas que están en vivo.
Recuerden suscribirse acá al canal de Satélite Azul, suscribirse al canal de YouTube de Rosca y Tinto. Y bueno, Kevin, vos también tenés contenido en YouTube, así que también se pueden suscribir ahí, ¿no? Sí, Geográfica Historia, me pueden encontrar ahí y pueden Perfecto, seguir perfecto. tranquilamente. Acá Gerardo nos preguntan qué posición tendrá el próximo presidente en relación al reclamo de Malvinas. Me parece que lo de Milei es bastante expreso, ¿no? Explícito. Buena pregunta, ¿no? Porque aparte cambia según el candidato que pueda ganar eventualmente. Sí. Digamos que, para ser justos, el tema Malvinas no está muy fuertemente instalado en ninguno de los tres. Sí, es verdad. Digo, no aparece como eje en ninguno de los tres. Sí sabemos que en el caso de, por ejemplo, Massa, tiene una postura mucho más similar o mucho más parecida, identificada con lo que históricamente reivindica el peronismo, que es seguir sosteniendo los reclamos en la Asamblea de Naciones Unidas, mantener los reclamos pertinentes, cuando hay que plantarse en Cancillería con alguna petición, algún reclamo, lo que sea, se hace. Eso en cuanto por lo menos a la parte diplomática, ¿no? Sabemos siempre que la Argentina en la parte diplomática, a mi entender, siempre se movió muy bien en la parte Malvinas, siempre ha tenido un déficit, a mi entender, en la parte por ahí más de la parte de defensa, ¿no? Claro. Que es el otro, ¿no? Yo siempre digo que dentro de lo que es este escenario de una parte y la otra, siempre es fundamental tener el poder de la negociación y el poder de la persuasión, Claro, ¿no? Son los dos elementos indispensables. Y de alguna manera me parece que eso representaría, por ejemplo, un candidato como Massa. Después, para hablar de Milei es complicado, pues sabemos que Milei tiene una postura donde básicamente no es un pro Malvinas ni nada de eso. Es más, Malvinas es un tema que no le importa en lo más mínimo. Como tampoco, por ejemplo, es un tema que le importe es el tema Antártida, Claro. por ejemplo. Es un Y tema encima que lo no- votaron. Sí, ni Antártida, ni Malvinas, ni Patagonia, donde te diste cuenta te va Son quedando temas, sin país. claro, que no son su prioridad en la agenda. Claro. Entonces ahí tenemos que nos fuimos de eje y ya nos fuimos al otro lado, al otro extremo nos fuimos. Y después nos queda Patricia Bullrich, que también volvemos a lo mismo, quizás no es tan extrema como Milei en esa cuestión de te reivindico a Margaret Thatcher, por ejemplo, Sí. ¿no? Pero tampoco tiene una postura precisamente muy pro Malvinas, al contrario, es una postura más tibia, mucho más moderada, no tenemos que confrontar con el Reino Unido, no Bueno, hacer igual- reclamos diplomáticos. Igualmente, ¿te acordás que en un momento cuando era la pandemia dijo que a Pfizer le cambiamos las vacunas por las Malvinas? ¿Te acordás de eso? Sí. Que ella después, digamos que medio que lo quiso justificar, diciendo que era una broma y demás, pero bueno, Claro. a ver, refleja un poco. Nunca nos olvidemos que Patricia Entre Bullrich broma y broma. pertenece a Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio, cuando estuvo Sí. en el gobierno, firmó Fundador y algunos Dunca. acuerdos. Claro, firmó algunos acuerdos que fueron Sí, por lo sí. menos polémicos, ¿no? ¿Se acordarán el comentario del famoso canciller que teníamos que firma la nota esa que después dijo que no, que estaba un poco copeteado, que había tomado de más? Sí. Firmó, bueno, fue un escándalo, que fue Muy un escándalo. Terrible. Después Ese era que- militante de Patricia, ¿no? Digo, Una falta de por los respeto. antecedentes. No, además una falta de respeto total a la diplomacia, al Estado argentino, Total, y en un tema total. tan sensible para los argentinos como es Malvinas, ¿no? Coincido Igual. en esta parte que hablás de la disuasión, también la importancia de la defensa. Me parece que esta gestión de Alberto Fernández, una de las mejores cosas fue en la parte de defensa. Hoy se está instalando, por ejemplo, una base logística en Tierra del Fuego. En Antártida se recuperó la base Petrel. Me parece que hay algunas iniciativas muy tímidas. El FONDEF, en términos de reequipamiento de la fuerza militar, muy tímidas, pero positivas en relación a lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, que yo creo que ahí jugó también la cuestión de los derechos humanos, la sensibilidad en este momento, esta contradicción que es en realidad inexistente entre juzgar a los genocidas y tener una política de defensa activa, pero bueno, en definitiva no han financiado como se debía, ni han hecho en términos de disuasión lo que se debía, por ejemplo, en Río Gallegos, en Río Grande, para generar una zona de contención geopolítica alrededor de Malvinas. Pero es muy importante. Y después me duele profundamente, la otra vez leía un meme,
algo así, no sé bien qué era, pero decía, en diciembre estábamos cantando por los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, y el domingo votamos a un tipo que reivindica abiertamente a Margaret Thatcher. Pero bueno, es un tema interesante lo de Malvinas. Y bueno, para preguntarte también en términos de geopolítica nacional, digo, ¿cuál crees que son las zonas más sensibles o a donde el próximo gobierno, sea el color que sea, tendría que prestar atención? Bien, a ver, yo pienso que por el momento coyuntural que estamos viviendo, con todos los cambios, con, a ver, el resurgimiento de los espacios regionales, porque estamos viendo una especie de regionalización. Creo que cuando yo utilizo siempre el término multipolaridad, es justamente eso, es una revalorización de las regiones y de los actores que representan a esas regiones. Yo siempre considero que Argentina tiene un mercado gigantesco a disposición, que lo tiene que potenciar aún más, se viene potenciando, pero digamos que, a ver, lo que Argentina logró potenciar ese mercado para mí es un 15, un 20%, que es todo el mercado de Asia-Pacífico, Claro. o del Indo-Pacífico, ¿no? Si queremos tomar ese mercado gigantesco, eh, que va más allá de China, ¿no? Es un mercado donde podés acercarte a países que realmente tienen mercados de consumidores gigantescos. Me refiero a seguir profundizando los lazos con India, con Vietnam, con Indonesia, con economías que son realmente muy importantes, que cada vez tienen más gravitación. Uno no tiene dimensión, por ejemplo, pero a ver, Indonesia. Indonesia tiene mucho más habitantes que Argentina, Sí, pero Indonesia casi que triplica en Producto Bruto Interno a Argentina. claro. Y no tenemos dimensión de eso. Digo, cuando uno piensa en eso, uno dice, mira, uno piensa en economías más grandes, siempre pensamos en las principales, y entre las 12 economías más importantes del mundo está Indonesia, por ejemplo. Y Argentina no tiene un comercio tampoco muy significativo. Entonces, yo creo que un desafío muy importante es seguir potenciando eso. Ahí después comparto un poco con un enfoque que tenía Guillermo Moreno en cuanto a la cuestión de acercarse con los países africanos, por ejemplo, Ajá. que son con los que uno tiene mayor cercanía geográfica, que son aquellos que están pegados a la costa del Atlántico, ¿no? O Claro. sea, Sí. potenciar los mercados allí, porque me parece que desde Sudáfrica hasta Marruecos hay un mercado muy importante que Argentina puede capitalizar perfectamente en ese sentido. ¿Y Pues, en qué se te ocurre? ¿Recursos naturales o crees que hay alguna otra oportunidad? no, me parece que hay muchas oportunidades para mí entender, hay muchas oportunidades no solo para productos que podemos exportar, sean alimenticios y demás, sino que me parece que hay una posibilidad muy grande para empresas argentinas, por ejemplo, Ajá. empresas argentinas que pueden entrar en esos países y que pueden ser perfectamente competitivas porque no son mercados tan grandes tampoco. Tienen, a ver, tienen un problema los países africanos, digo yo, que es que por ahí tienen una oferta bastante reducida, pero la demanda por la cantidad de población que concentran es bastante más grande. Claro. Lo que pasa es que el problema que tiene África a veces es la cuestión adquisitiva, ¿no? Sí. Ajá. Sabemos que ese es el gran problema. Pero me parece que hay todo un mercado que Argentina podría llegar a potenciar en ese sentido, en parte con el mercado de toda la parte exportadora de lo que ya conocemos, pero también con el ingreso de empresas argentinas que puedan tener una vinculación un poco más estrecha en ese sentido. Eh, por lo menos desde ese punto lo estaba Claro. pensando. Muy bien. Está muy bueno lo que dice Kevin, porque en realidad cuando uno a veces habla y piensa el comercio internacional, se olvida de que hay empresas argentinas que pueden salir, ¿no es Sí. cierto? Siempre uno habla como, bueno, vendemos soja, importamos tal, y siempre como que es medio de estado a estado o de empresa al estado argentino. Y en las fotos, bueno, me parece revalorizar esto, decir, Sí, che, sí, ¿por por qué supuesto. en este mundo que tiene transnacionales, multinacionales, Sí, bueno, bueno, de hecho, hay grupos económicos en Argentina que tienen la capacidad, sí, por lo menos económica, pero de sí. dedicarse Bueno, a eso? a China le hemos exportado medicina nuclear, a Ujú. Nigeria hace poco le exportamos radares. Digo, hay que potenciar. Además, otra cosa, en la lógica en la que se mueven los capitales a nivel internacional, el hecho de tener
casas matrices Claro. de empresas multinacionales que estén radicadas en Argentina, implica una ventaja comparativa respecto de los países que no la tienen, que es impresionante. O sea, Sí. es justamente el factor de acumulación de riqueza de todo el capitalismo moderno, Claro. ¿no es cierto?, de la subsidiaria a la casa matriz. Entonces, bueno, Argentina, si quiere competir en el mercado internacional con las reglas del capitalismo, pero siendo un actor de peso, y Sí. bueno, Sí, sí, sí. mínimamente copia eso, copia el esquema de acumulación de capital. Sí, sin dudas. Sí, sí, sí. Sí, Kevin, te escuchamos. No, justo había leído, estaba leyendo los comentarios de los chicos que estaban poniendo y justo eso quería mencionar. Por ejemplo, hay empresas, una empresa muy reconocida en nuestro país, que es Arcor, por ejemplo, que este año desembarcó en Angola, por ejemplo, ¿no? Particular y pasó por alto para todo el mundo. Claro. Y ese tipo de mercados, y pensar también otras empresas argentinas de distintos rubros que existen, que efectivamente puedan llegar a continentes en los cuales no hay una presencia argentina muy fuerte o muy marcada. Eh, Hace poco me enteré también, tampoco pasó por alto, pero una empresa, yo no me acuerdo, no les quiero mentir, si era Milkout, no me acuerdo cuál era, una empresa acá de la provincia La de Santa láctea. Fe, cuál era que empezó a exportar dulce de leche, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? A Vietnam, Ajá. por ejemplo. Se firmó un acuerdo para eso. Claro. Bueno, esa potencialidad exportadora que tiene Argentina en un montón de cuestiones, Sí. me parece que es el gran desafío para seguir potenciando. Argentina creo que tiene un potencial enorme y en algún momento, cuando toda esta hecatombe económica que tenemos, en algún momento vamos a terminar de tocar fondo, no sé cuándo será, pero cuando termine de tocar fondo y va a venir el despegue, Sí. seguramente que ese despegue va a ser muy El impresionante, bull como lo market. fue en 2003, por ejemplo, ¿no? Pensemos Sí. 2003, 2004, 2005. Ustedes se acordarán de lo que fue ese despegue. Fue uno de los despegues más importantes de la historia argentina. Sí, sí, sí. Bueno, en algún Bueno, momento cuando todo este catombe y todo este calvario termine, va a sí, venir sí. un efecto rebote que va a ser de alguna manera muy beneficioso para Argentina, pero bueno, en ese momento va a tener que saber capitalizar bien los mercados, es decir, Claro. exportar todo lo que se pueda dentro de las posibilidades, cuidando, por supuesto, como siempre, priorizando el mercado interno, Sí. pero todo lo que se pueda exportar, exportar y tratar de sacar un beneficio que de alguna manera permita que Argentina pueda recuperar de alguna manera parte de los años que perdió en el último tiempo eh, por un crecimiento limitado, en algunos momentos estancamiento y en algunos otros momentos incluso retroceso, ¿no? Sí, sin dudas. Me hace acordar a, bueno, a un análisis que circula, que es la idea esta de que el mundo presenta un montón de conflictos, pero a la vez es un mundo con muchas oportunidades. Y creo que Argentina, por ejemplo, vinculándolo también a la transición energética, digo, la cantidad de minerales que están acá sin explotar, no solo el litio, sino también el cobre, el coltán, las tierras raras, llegar a un estadio de industrialización con respecto al litio que ya se avanzó. Hoy leía sobre la ley de cannabis que se llevó adelante también para empezar a exportar. Digo, hay un montón de áreas que la Argentina no explota. Bueno, lo que es la pesca, fundamentalmente, la pesca en todo el Atlántico Sur, que ahí también entra la geopolítica y la defensa. Digo, hay un montón de áreas de la economía, del desarrollo, que si Argentina logra estabilizar su macroeconomía y llevar una política audaz en este sentido, puede crecer un montón. El tema es, por eso es muy importante lo de octubre, y por eso yo digo, en términos de los que creen que tenemos la oportunidad de que lo podemos hacer, ponerse a trabajar y a militar y bueno, dejar de lado un poco las cuestiones ideológicas que yo también las he sentido y demás, No, pero todos acá hemos reivindicado, me parece, en uno u otro momento las aventuras de los profetas, ¿no? sí, Pero me parece que ya está, o sea, el tiempo para meter un voto en una urna que no acumule mayorías era hasta el domingo. sí, Digamos, la elección que nos tiene por delante, sí, no tenemos más margen de error para decir, che, no, porque este me gusta más tal cosa, o porque aquel otro es más peronista o menos peronista. sí, sí, O sea, me parece que ya está, ese debate era prepaso. O sea, sí. ahora en el post-paso Sí, por se nos supuesto. terminó la cuerda para ese tipo de cosas. Sí. Entonces, lamentablemente, vamos a tener que ponernos a laburar, los que somos militantes, y este programa es profundamente militante, para que gane Sergio Tomás Massa, digamos. Sí, Y aunque lamentablemente. nos duela y no nos guste, pero es así. Invitamos a todos los compañeros a que hagan lo mismo.
Pablo, a mí me gustaría, porque estoy viendo la hora, irnos un poquito de Argentina y meternos un poquito en África, ya que también nos dio el pie Sí. Kevin, no sé qué te parece. Hoy vi, más allá de lo de Níger, que también me gustaría saber la actualidad, hoy vi que hubo algunos conflictos en Sudán. Yo no sé si fueron por guerras civiles, no sé si tenés conocimiento algo de eso, Kevin. Yo la verdad lo investigué muy poco, pero vi que se estaban tirando algunos cohetes ahí en Sudán. Sí, Sudán tiene una particularidad como país que es que, a ver, desde el mes de abril están en una especie, digamos, de guerra civil, ¿no? Una guerra civil en la cual nosotros tenemos dos bandos identificados, un bando que es el bando gubernamental y un sector que es un grupo de paramilitares que quiere tomar el poder, ¿no? Y el país de alguna manera está dividido entre esos dos bandos. El gobierno, por decir de alguna manera, controla la mayoría del país y están en una situación conflictiva, ¿no? Es un caso súper interesante el de Sudán porque ahí también está presente Rusia, por ejemplo, Ah, ¿no? mira. Rusia tiene muchísimos intereses en Sudán, sobre todo ahora que está terminando de construir una base naval que le daría de alguna manera poder sobre el Mar Rojo, que es, ustedes sabrán, es uno de los mares más estratégicos porque conecta con todo lo que es, Claro. de alguna manera, Sí, 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 sí. el canal de Suez, Sí, etcétera. sí, sí. Entonces, Comercio En es una relación zona, al gas y al Euroasia, Asia petróleo. Central. exacto, es una zona, diría, un punto del comercio mundial trascendental, ¿no? Eh, y retomando un poco también con lo que hablábamos antes en cuanto a la cuestión de lo que está pasando en lo actual que tenemos en el tema de Níger, a ver, estamos en un momento en el cual parece que algunas cosas se enfriaron. Yo digo parece porque esto puede ser muy cambiante, esto puede cambiar mañana. De hecho, creo que mañana o pasado, ahora no tengo presente exactamente la fecha, hay una cumbre, se vuelven a juntar estos países de la ECOWAS, que yo ya les hablé un montón de veces, para, bueno, analizar un poco todo el escenario y demás. Y la verdad que pueden anunciar cualquier cosa, pueden analizar desde vamos a seguir por la vía diplomática, que es lo que por suerte parece estar primando en las últimas 48, 72 horas, o te pueden hacer un cambio de 180 grados y te dicen, no, bueno, vamos a avanzar con la vía militar. Porque la realidad es que son tan imprevisibles los países africanos en este sentido. Claro. Nos pasó el otro día cuando yo cubría, el día jueves, la cumbre de la ECOWAS, que uno escuchaba al presidente de Nigeria, yo lo subí porque a mí me pasó de que lo decía y era una cosa insólita lo que acababa de pasar. Porque yo subí una historia una historia no, perdón, una publicación en la que hablaba el presidente de Nigeria y el tipo había explicado, vamos a trabajar por la vía diplomática, bueno, vamos a seguir avanzando por esto, vamos a preservar el diálogo, ta, 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 ta. Bueno, con eso parecía que se cerraba definitivamente, Claro. se descartaba definitivamente la vía militar, Porque además ¿no? era Nigeria, ¿no? El país más Y era importante, digamos. Nigeria, claro que era el país más importante y es el que más duro había amenazado con que iba a intervenir. Claro. Entonces, todo parecía que se cerraba ahí. No terminó de pasar media hora, 40 minutos, que habla uno de los voceros militares del bloque y dice, anunciamos la movilización de tropas reservistas porque, o sea, yo me Contradictorio los acuerdo, muchachos. Ahí falta clase dirigente también. Capaz hacen lo claro, que yo quieren, ¿eh? les juro, se los cuento a modo anecdótico. Sí, sí. A mí también me tomó por sorpresa y es más, en una de las publicaciones al final pongo, es totalmente, giro totalmente inesperado, es un plot twist, ¿Y eso por qué? ¿Hay una literalmente. especie de interna dentro del bloque? Exacto, hay una interna muy brusca dentro del bloque, hay varios países que se oponen a esta intervención, Claro. ahora Nigeria parece que aflojó un poco, por lo menos en el último tiempo, parece que tenía una retórica tan agresiva, después de un momento para otro parece que bajó me parece por las protestas internas, el malestar interno, que sin duda se sintió mucho dentro de Nigeria, en el norte, sobre todo en el norte, que hay una identificación ahí muy clara, digamos, entre pueblos musulmanes, ¿no? Níger es un país musulmán y Nigeria, ustedes sabrán que es un país que tiene tanto musulmanes en el norte como cristianos en el sur, ¿no? Entonces el norte se identifica mucho religiosamente, étnicamente y demás con Níger y consideraban que era una invasión a un país hermano, Claro. ¿no? Que no tenía ningún sentido. Esa impopularidad para mí hizo que de alguna manera empezaran a revisar un poco ese discurso, pero hay otros países que, por decirlo de una manera clara, hay países de África que son los voceros oficiales de Francia en África. Claro. Por ejemplo, Costa de Marfil. Claro. Es un país que tiene
A ver, todo lo que vos escuchás, en realidad no lo estás escuchando el presidente de Costa de Marfil. El que está hablando atrás es Macron, ¿no? Que les está dando letra Claro, de qué es lo claro, que claro. tienen que decir. Hay una Eso es injerencia muy impresionante fuerte. porque es un colonialismo brutal. Es una forma de colonialismo brutal eh, que realmente, bueno, repito, llevan a estas confrontaciones y a estas divisiones. Veremos cómo avanza esto en los próximos días y si efectivamente se termina de descartar algo o no, pero bueno, Claro. es un escenario de enorme ambivalencia porque no hay acuerdos generales, Claro. ¿no? Cuesta mucho. La otra vez veía, no sé si hoy o ayer, el mapa que publicaste de África y la influencia de Rusia, ¿no? Como Sí. muchos países estaban pintados de rojo. Y bueno, pienso en esta idea de mundo multipolar, de las nuevas emergencias, de la crisis también de Estados Unidos. Y al mismo tiempo hoy leí una nota que hablaba cómo Biden, en su afán de reelegir, está provocando a China por Taiwán, digamos. Es decir, con distintas medidas, como por ejemplo prohibirles a las empresas yanquis Que que inviertan inviertan en en China. China, Sí. con semiconductores. Ahí veíamos lo del pragmatismo, ¿no? El país de la libertad que le prohíbe a sus A sus empresas. propias empresas Sí, privadas, sí, además, sí, digo. Exacto. Por otro lado, la visita esta del vicepresidente de Taiwán a Estados Unidos. Y lo que decía el analista es, en su afán y en su ambición de volver a reelegir, de volver a ser presidente de Estados Unidos, Biden nos puede llevar a una guerra mundial. Decía un analista, Eduardo Bior, capaz que lo conoces, Kevin, Sí. escribe en Telam. Y bueno, quiero preguntarte en torno a esto, que es a lo que por ahí nos inquieta un poco más. ¿Vos creés que puede llegar a haber alguna conflagración entre Estados Unidos y China o Estados Unidos o la OTAN en general y Rusia? ¿Cómo analizas esto? Yo creo que, a ver, yo tengo una postura muy interesante, me parece en todo lo que ustedes están diciendo y comparto, y ahí va mi postura. Yo creo que de alguna manera, a ver, tenemos que desde el 2022, momento en que Rusia invade Ucrania, los acontecimientos geopolíticos se aceleraron a un ritmo vertiginoso. Pero a un ritmo vertiginoso porque los países empezaron a tomar posturas, el tablero se reacomodó, empezaron a, digo yo, a caerse muchas caretas discursivas en un montón Claro. de temas, y eso sin dudas aceleró un proceso de mercados emergentes que se animan a discutir o a por lo menos a dar sus opiniones, que antes no lo hacían porque el mundo unipolar no te lo permitía. Y me parece que hoy estamos viendo de alguna manera una serie de conflictos que estaban en buena parte todos interrelacionados con lo que está con una gran competencia a nivel internacional. Me parece que el conflicto de Rusia-Ucrania es uno, es sin duda el foco hoy, más allá que el conflicto en sí mismo hoy está estancado, diríamos, porque Ucrania no está teniendo avances, más allá que está en plena contraofensiva, no consigue avances Claro. significativos, y Rusia tampoco estaría avanzando mucho, tiene algún que otro avance paulatino, pero sin mucho más, se limita más a tareas defensivas. Me parece que todo esto, por ejemplo, que les mencionaba recién en África, es parte también de una pugna, de una carrera geopolítica que se está viendo entre Rusia, por un lado, si queremos podemos sumar a China, podemos sumar a otros países también que están dentro de esa órbita más oriental, y el espacio occidental, que de alguna manera el espacio occidental es el que tiene la hegemonía global desde hace siglos, ¿no? Me refiero fundamentalmente a Europa y a los Estados Claro. Unidos. Creo que estamos viendo un escenario de inevitable confrontación, pero esa inevitable confrontación se está viendo en conflictos más pequeños, no se ve Claro. en la escala mundial en la que el morbo de la gente hace pensar una guerra Claro. con bombas ¿Hay una nucleares especie de para. Segunda Guerra Fría o está mal analizarlo en esos términos? Bueno, se puede analizar perfectamente en una especie de guerra fría, diría con conflictos muy intensos, en Claro. algunos casos muy intensos, casi que directos, porque por ejemplo el conflicto de Ucrania, si bien es Interviene Rusia. oficialmente un conflicto entre Rusia y Y la Ucrania, OTAN es también. también, digamos, a priori un conflicto entre Rusia y la OTAN, Claro, no es sí, sí. proxy war, como se le dicen Ujú. ahora, entre eso. Y me parece que se está viendo también muchísimo, así que se podría tranquilamente analizar en clave de, por ejemplo, una Segunda Guerra Fría o esa frase que decía, que a mí siempre me quedó retumbando en la cabeza porque muchos se rieron cuando la dijo Francisco, el Papa Francisco, que era, estamos viviendo, dijo él, una tercera guerra mundial por partes. Ajá, claro. Claro.
en a mí me cuotas ahí. pareció, me dejó retumbando en la cabeza porque dije, qué interesante lo que está diciendo, porque obviamente esa cuestión de analizarlas por partes, por ahí siempre cuando uno piensa en una tercera guerra, piensa en esta cuestión de las bombas atómicas, ¿no? Claro. Y esta cuestión de cercenarla, de decir por partes, es más interesante Sí. porque te muestra que evidentemente hay una competencia cada vez más salvaje entre estas potencias que evidentemente empieza a reflejarse en cada vez más conflictos, ¿no? Y en una virulencia de esos conflictos que me parece que ya está empezando a dar muestras de un agotamiento muy claro del diálogo y de la vía Claro. diplomática en muchos Claro, casos. cuando armen el documental de la Tercera Guerra Mundial van a tener, ¿no es cierto?, la batalla de Ucrania, por ejemplo. Y vas a tener Los previos. los últimos 2 años Sí. de conflicto. Sí, sí. La Exacto. batalla de Níger, No, ¿no es bueno, cierto? incluso fíjate qué miedo, ¿no? Porque en realidad es lo que vos decías hoy al principio, está la cuestión humana ahí en juego también, y una conflagración, un conflicto bélico entre potencias, prácticamente significa la extinción de la humanidad. Y Exacto. pensaba hoy, ya para ir terminando, Kevin, tenemos Sí. 10 menos 20, ya la última preguntita, el último, si querés, comentario. Digo, fíjate cómo la emergencia de Milei del domingo antecede una cuestión histórica, precede en realidad una cuestión histórica que tiene que ver, haciendo una comparación a grandes rasgos, digo, pero ¿cómo se gestó, por ejemplo, el nazismo? Bueno, uno ve Sí. una situación de inflación muy alta. Los porcentajes de elección parecidos, ¿eh? Hitler asume Sí, el sí, consulado con Hitler tuvo elecciones. creo que 33, 34% de los Hitler tuvo votos. elecciones previo a eso. Digo, Sí, sí. una inflación muy alta, una conflictividad, una frustración previa también, porque es el periodo entre guerras, la Primera Guerra Mundial, que en este caso podría decirse que es la pandemia quizás, que genera también un montón de frustraciones, y la emergencia en un mundo profundamente en crisis. Haciendo un paralelismo, pero trazando también... ¿Podemos hablar de que Bolivia serían los polacos, tal vez? Hay que ver cómo lo cruzamos en la teoría, pero puede ser. Pero digo, también todo lo que sucede, y creo que en esto va a coincidir, todo lo que sucede en cada nación, en la política interna de cada nación, tiene que ver con lo que pasa en el mundo, ¿no? Me parece Sin duda. que viene por ese lado también. Sin dudas. Sí, 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 no, no se escapa, no se escapa. Por eso yo en eso coincido con una lectura que han hecho muchos colegas. Bueno, creo que está del otro lado también Facu, Historias Destacadas, que Sí, él lo ahí está el menciona Facu. siempre, ¿no? Esta cuestión de Sí. reivindicar siempre esta frase que es que la primera política es la política exterior, ¿no? Sí, Es el cómo uno se desenvuelve, ¿no? Con los demás estados, con los demás actores del sistema internacional. En el momento, en una época se hablaba fundamentalmente de cómo te desenvolves con los estados, ¿no? Hoy, en un escenario de globalización, es con los estados y con las empresas, con los actores, con los organismos intragubernamentales, etc. Y a mí me parece que Argentina en eso, por ejemplo, tiene un desafío muy grande porque, bueno, lo está teniendo también la región, ¿no? Me parece que toda la región, América Latina está teniendo también una cuestión ahí a seguir avanzando y, bueno, y a ver cómo va a trabajar en relación a lo que viene, porque en un escenario de tanta incertidumbre de qué es lo que va a pasar, sí. con un montón de cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con este conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar con Taiwán? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, con esta sucesión de retiradas francesas en el Sahel y el avance de Rusia? ¿Qué va a pasar con toda esa reconfiguración global que estamos teniendo? Y en la cual América Latina por ahora parece estar un poco por fuera, pero todos los acontecimientos por tarde o temprano te terminan afectando y lo que vos por ahí en un momento lo estás viendo desde afuera, cuando menos te das cuenta, después terminás teniendo también alguna cuestión adentro, ¿no? Claro. Sí, Esto sí, que, sí. a mí me parece fundamental. Cuando la semana pasada hubo una cumbre importante, que fue la cumbre de la Amazonia, la habrán visto Sí. o la habrán sentido nombrar, bueno, quizás en el caso de nuestra región se pueda pensar desde dos frentes, ¿no? La cuestión estratégica a mirar. Si por ejemplo fuera Brasil, sin duda sería la Amazonia, y si me pongo del lado argentino, sin duda es la Antártida, ¿no? Claro. Es posicionarse desde ese lado, Bu- y bueno, cada país tendrá su propio enfoque, Bueno, ¿no? Sin duda. Moreno el otro día que vino acá hizo una similitud y dice Argentina y Brasil tienen que tener una alianza porque como a nosotros nos fueron por Malvinas, nos quieren ir por la Patagonia los ingleses, la OTAN,
a Brasil, Francia le quiere ir por la Amazonia, digamos. La Amazonia. De hecho, hace poco salió un documento del ejército brasilero que habla de Francia como principal hipótesis en conflicto. No sé si lo viste. Sí. De hecho, se habla mucho también del rol que tienen las ONGs francesas Claro. y demás, ¿no? Esa capacidad de soft power que arrastra Claro. Francia para tratar de influenciar y ganar terreno dentro de Brasil con un montón de cuestiones. Así que sin dudas está intrínsecamente relacionado con, desde otro lado, ¿no? Nosotros tenemos nuestras propias reivindicaciones, pero que hay reivindicaciones en juego y hay peligros reales que se pueden potenciar, que por ahí son hipótesis. Por eso yo disiento tanto de esta cuestión de para qué quiero tener, yo lo diciendo siempre, para qué quiero tener fuerzas armadas si no tengo hipótesis de conflicto. Es Sí, una pavada, porque Argentina tiene Argentina tiene una hipótesis de conflicto permanente, Claro. hoy, que es Malvinas. Sí, sí. Claro. Independientemente de lo que vos, pero hay una cuestión, hay un conflicto Sí, de sí. intereses. Y si existe eso, existe hipótesis de conflicto, así sea mínima, pero existe. Sí, sin duda. Kevin, muchísimas gracias. La verdad, fue un gusto. Nada, te felicito. Realmente es para Sí. felicitarlo el laburo Sí. y el conocimiento, fundamentalmente la pasión que le metes a lo que haces. Después, recordarle a los compañeros, amigos que están conectados en este momento, suscribirse al canal de Satélite Azul en YouTube. También lo pueden seguir en redes, en Instagram. Rosca y Tinto lo mismo, tenemos canal de YouTube, subimos contenido a veces. Y bueno, por supuesto a Kevin, Geográfica Historia. Y bueno, nada más que agradecerte, Kevin. Fue un gusto, un placer. Lo mismo digo, chicos, un encuentro muy ameno, muy lindo, la verdad que está bueno y estará bueno también lo podamos hacer más a menudo porque me parece que siempre hay coyunturas que están Sí. buenísimos de analizar, así que de verdad encantado. Y nos vamos a Eh, comer algún pescadito a Rosario la próxima. Dale. sí, por favor, si vienen para acá avisen que nos juntamos. Hagamos eso. Abrazo, Hola. Kevin. Gracias, Muchas Kevin. gracias. Chau, Abrazo chau. enorme, chicos. Bueno, agradecemos a la gente que se quedó y despedimos. Nos Sí. encontramos el miércoles que viene. Nos veremos el miércoles que viene y seguiremos pensando lo que pasó el domingo, lo que vendrá, Lo que viene. lo que pasará. Un abrazo ¿Qué va a grande. ser? Chau, chau.